vamos a comenzar. Lo primero es preguntar con la formalidad de cuando se abre la sesión si hay algún tema, secretario Mario, si hay algún tema pendiente en la cuenta que dar al inicio de la sesión. Sí, señora presidenta, una comunicación de la señora presidenta de la convención, señora Elisa Loncón, que por problemas de agenda debe retirarse a las 10 de la mañana, por lo que esta secretaría propone tener una consideración para los efectos del uso de la palabra respecto a la señora presidenta en el orden del día de hoy. Gracias, señora coordinadora. Muchas gracias. Si no hay ningún problema, entonces podríamos, porque ahora vamos a proceder para contarles a todas y todos al sorteo del uso de la palabra. Hoy día, como todas y todos saben, vamos a dedicar la sesión completa a estos 5 minutos donde cada uno y cada una, y esto es para iniciar de alguna manera un debate que se va a ir generando en las próximas semanas, conocer lo que piensa cada uno y cada una en esta comisión respecto al debate sobre principios constitucionales. Entonces, la idea es que delante de todas y todos nosotros se hiciera el sorteo de cómo van a ir por orden las palabras. Así es que Mario trajo una cajita con los números, tenemos asignados un número desde antes en la comisión, entonces se va a hacer el sorteo. La idea es que lo hiciéramos delante de todas y todos para la asignación de la palabra. Si nadie se opone, podríamos partir entonces por Elisa Loncón, que es presidenta de la convención, tiene sus obligaciones para que pudiera partir ella con la palabra porque se tiene que retirar. Si no hay oposición de nadie, lo hacemos de esa manera y de ahí seguimos con el sorteo para el resto de todas y todos nosotros. ¿No hay problema? Hay acuerdo entonces. Entonces, antes de partir con las palabras, vamos a hacer el sorteo del resto de la ubicación de cada uno para seguir con la palabra. Buen día, compañeras y compañeros constituyentes y equipo técnico. Saqué el número 13. Don Agustín Esquella. Ocho. Doña Erika Portilla. ¿Segunda? Sí, tercera. Tercera ya. Dos. Don Jorge Baradit. Once. Doña Beatriz Sánchez. Doña Paulina Veloso. 12. Don Luciano Silva. 3. Doña Lorena Céspedes. 10. Don Alvin Saldaña. 4. Don Eduardo Cretón. 1. Don Martín Arrau. 18. Doña Lisette Vergara. 5. Doña Paola Grandón. 7. Doña María José Oyarzún. 16. Don Mario Vargas. 15. Doña Loreto Vallejos. Y finalmente 14. No, falta uno. No. Preliminarmente, porque faltaba uno escondido. Señora María Cecilia Uvilla. Ahora sí, finalmente número 6. Es el 9. Estamos como en el bingo.
No tenía una marquita. Número 9. Convencional Giovanna Roa. El orden de intervención de la sesión del día de hoy, del uso de la palabra, será en primer término la convencional señora Elisa Loncón, en segundo término el convencional señor Agustín Esquella, en tercer término la señora coordinadora Erika Portilla, cuarto lugar don Jorge Baradit, posteriormente doña Beatriz Sánchez, luego la señora Paulina Veloso, don Luciano Silva, la señora Céspedes, don Alvin Saldaña, don Eduardo Cretón, señor Martín Arrau, Lisette Vergara, Paola Grandón, la señora María José Oyarzún, don Mario Vargas, Loreto Vallejos y finalmente convencional Giovanna Roa. Gracias, coordinadores. Bueno, hecho entonces el sorteo, como lo teníamos previsto delante de todas y todos, vamos a dar inicio entonces a la ronda de palabras. Vamos a partir con Elisa Loncón. Son 5 minutos que van a ser cronometrados por el secretario Mario Rebolledo. Elisa, ¿está lista para sus palabras? Sí, muy bien. Mari Pulamien, gracias por aceptarme en esta comisión, gracias por tenerlos a ustedes y empezar este trabajo como convencional constituyente, para la cual fui electa y también, sin querer, me he preparado a lo largo de la vida como mujer mapuche, profesora y activista por los derechos humanos fundamentales y principalmente por los derechos colectivos. Fui nombrada por los escaños reservados, somos 7, y yo puse mi disposición a mis compañeros y compañeras y les dije, yo voy a la comisión donde ustedes me envíen. Y ellos eligieron cada uno sus comisiones y esta comisión quedó abierta, pendiente, y yo dije, bueno, me sumo a esa. Cuando ya entré a ver lo que abordaba esta comisión, me di cuenta de que hay mucho que puedo aportar aquí. Sobre todo en todo lo que es el debate del preámbulo. Nosotros como naciones originarias somos naciones preexistentes y nuestros derechos están antes de que este Chile se instalara. Los derechos a nuestros territorios, a nuestra autonomía, autodeterminación, como todas las naciones del mundo. Y esos derechos, cuando se instaló el Estado, no fueron considerados, no fueron respetados, fueron vulnerados. Nosotros hicimos tratados, el último, el Tratado de Tapigüe de 1825, y incluso en ese tratado hay un artículo 13 que habla de la presencia de los intérpretes, y la lengua mapudungún era una lengua de relaciones entre pueblos, entre el Estado y Chile en esa época. Por todo lo que ha implicado la pérdida de los derechos fundamentales, hoy día la lengua no tiene rol y nosotros la vamos a instalar en esta Convención Constitucional. Entonces, nos interesa que en el preámbulo queda muy claro los derechos preexistentes de las naciones originarias que no fueron respetados por el Estado y que como naciones originarias, como todas las naciones, nos merecemos esos derechos al territorio, autonomía, autodeterminación, son los derechos colectivos a la lengua, a la cultura. En temas de principios nos interesa instalar, como ya lo hemos hablado acá, los principios de la plurinacionalidad. ¿Y en qué consisten estos principios? Dentro de la plurinacionalidad entra también el plurilingüismo, del cual yo soy una de las personas que he impulsado ley de derechos lingüísticos, asumiendo que todas las naciones, todas las personas, como personas nos merecemos que nuestras lenguas sean respetadas,
porque si nos diferenciamos de cualquier otra especie animal es porque tenemos lenguaje, y esos lenguajes nos permiten realizarnos, nos permiten dar existencia al mundo, y cuando ese lenguaje se silencia un pueblo, y este Chile no puede seguir silenciando a las naciones originarias. Dentro de eso también nos interesan las relaciones interculturales, de respeto mutuo entre un pueblo, una nación y otra. Todo esto porque queremos un Chile más justo, un Chile más completo, un Chile grande que lo construyamos entre todos. En los principios que también nos corresponde hablar de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, desde la mirada donde cualquier chileno, cualquiera sea su pertenencia al pueblo que sea, pueda defender los derechos de la madre tierra. Nosotros tenemos una visión de que es nuestra madre, y la madre siempre está vinculada a sus hijos. La madre se quiere, a la madre se le ofrenda. Es un pensamiento y un principio, una filosofía que tenemos, que creemos que podemos compartir generosamente como en este Chile. En cuestiones internacionales nos interesan los avances que hay en los derechos, el reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones originarias, convenio IT, lo que está instalado en otros tratados o en la misma Declaración de las Naciones Unidas, porque ya hay avance, porque ya están instalados. Esta Constitución no puede ser un retroceso en materia de reconocimiento de los derechos y de los estándares internacionales para los pueblos indígenas. Entonces, esta Constitución está mandatada a incorporar esos avances que ya están instalados en el debate internacional. Lamentablemente, por el racismo estructural existente en este Estado y en la Constitución, nada pudimos avanzar en materia de reconocimiento, pero estamos acá para cambiar esa Constitución y para escribirla entre todos los pueblos que integran este país. En materia más específica, bueno, ya les decía, nos interesa que este Chile sea plurilingüe, ya no un Estado monolingüe. En la Constitución anterior no se dice nada de respecto a las lenguas, pero al reconocer la preexistencia habrá que reconocer todas las lenguas que existen, porque y también será una gran contribución para el pueblo de Chile, porque esto nos formará en mejores condiciones para el lenguaje. Muchas gracias por escucharme. Continuamos entonces con Agustín Esquela, y tal como lo hizo Beatriz, en coordinación con el secretario, cuando se concluyan los 5 minutos, va a avisar para concluir el término del uso de la palabra. Adelante, Agustín, por favor. Agustín está silenciado, está silenciado. Por algo será. Ya. Vamos a trabajar con 4 palabras: principio, democracia, nacionalidad y ciudadanía, que están, por supuesto, vinculadas entre sí, pero que metodológicamente podríamos, solo metodológicamente, separar. Principios y democracia por un lado, nacionalidad y ciudadanía por el otro, porque intuyo que en materias de ciudadanía y nacionalidad nuestros acuerdos van a ser mucho más fáciles que en materia de principios y democracia. Lo siguiente: principios son una pieza, un componente del derecho en general. No solo hay principios en la Constitución, los encontramos en códigos, en leyes, en tratados, de manera que no hay que creer que todos los principios deben estar en el texto constitucional. Por lo demás, los principios que están en un texto constitucional se llaman principios constitucionales, pero tampoco estos todos tienen que estar en el capítulo 1 de la Constitución, que es aquel que nosotros vamos a estudiar y proponer. Hay en otros capítulos de la Constitución principios específicos relativos al Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, en el capítulo 1 no tienen que estar todos los principios, y en segundo lugar,
tienen que estar solo los principios constitucionales que desde el punto de vista de su contenido nos parezcan fundamentales. Lo que me gustaría agregar es un llamado que parto por hacerme a mí mismo, porque a mí también se me va el aula y se me va la pluma, que tengamos mucha contención a la hora de estudiar y redactar este capítulo 1. Suele ser el capítulo más breve de las constituciones. No incurramos, y me lo digo a mí mismo, en el error de creer que todo lo importante, incluso en materia de principio, tiene que estar en el capítulo 1. No, es un capítulo respecto del cual creo deberíamos tener alguna contención. No todo el derecho de un país está en su constitución, por supuesto. No todos los principios jurídicos de un país están en su constitución. Y de la misma manera, no toda la constitución, ni todos los principios tienen que estar en el capítulo 1. Es bastante obvio lo que les digo, pero a mí no me gustó la experiencia de las comisiones transitorias, porque a todas las comisiones se les fue la mano. Se les fue la mano con la cantidad de reglamentos, con la cantidad de normas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de establecer principios tan comprometidos y claros como sucintos. Es decir, sucintos en términos de la cantidad de principios y también en la manera como lo enunciemos. Es muy importante no solo ponerse de acuerdo en los principios, sino en cómo los enunciamos, porque en materia de principios hay un campo abierto para la subjetividad, para la emocionalidad. Yo lo entiendo eso, pero a la hora de redactar los principios tendremos que poner mucho cuidado en cómo los enunciamos, de una manera primero comprometida, por supuesto, no vaga, pero eso no significa de una manera ni extensa ni menos lírica. Hago una propuesta a la mesa, Beatriz, Erika. Tal vez podríamos preparar un comparado de los capítulos primeros de las constituciones chilenas del 1828 en adelante. No nos vendría mal ver qué hicieron el 28, el 33, el 25 y el 80. E incluso hacer un esfuerzo por recapitular capítulos iniciales donde están los principios y la opción por la democracia de constituciones del siglo XX, de constituciones de otros países. Un comparado de eso al comienzo no nos vincula, no es que tengamos que repetir ni copiar, pero sí nos puede dar una buena idea cómo en Chile otras constituciones previas se hicieron cargo de los principios y de la democracia en el capítulo 1, cómo lo hicieron otras constituciones estimables del tiempo reciente. Podríamos sacar buenas lecciones de allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. A iniciativa de Loreto Vallejos, que es buena idea, vamos de ahora en adelante a avisarles a todas y a todos cuando les falte un minuto, para que puedan tener la oportunidad de ir cerrando y sea más fácil que solamente decirles se cumplió el tiempo, que es mucho más duro. Seguimos el orden entonces, y ahora le corresponde su turno a Erika Portilla. Gracias, Beatriz. Nuevamente saludo a todas y a todos. Para iniciar, señalarles que los principios de la nueva Constitución deben ser una superación de la ideología que inspiró el golpe de Estado en nuestro país y que puede verse de manera nítida en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile de marzo del año 74, donde se plantea, cito textual, el fin del Estado es el bien común. El fin del Estado es el bien común general definido por la propia Junta de Gobierno en un reciente documento público como el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y cada uno de los chilenos
alcanzar su plena realización personal. Cierre de comillas. Este es un principio claramente ideológico llamado bien común y que está transcrito en la Constitución del 80 en el artículo 1, inciso 4, donde se afirma: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Pues bien, el llamado bien común es un principio que ya aparece en el bando número 5 de la Junta Militar del 11 de septiembre de 1973, en el que se alude a las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea de bien común. Por ende, este es un principio que expresa de manera concentrada la ideología que se transcribió en la Constitución del 80. Este principio es lo principal de las así llamadas, según este lenguaje, bases de la institucionalidad. Por ello, esas bases excluyen a los derechos sociales. En esas bases no se especifica qué es persona o qué es familia, porque con el fin del Estado basta para asegurar que éste quede ajeno a las necesidades de las personas y las familias. Con ello, el fin del Estado no es el bienestar general o las necesidades de las personas y familias, sino asegurar condiciones sociales. Y es evidente que eso significa asegurar las ventajas y los privilegios de una minoría, o bien las desventajas y la servidumbre de la gran mayoría de las personas. Por esta misma razón, la dictadura puede escribir en su Constitución: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en medio del ejercicio de su tiranía, mientras asesinó, torturó y censuró. Los justificadores de la Constitución podrían decir que la dignidad ya está consagrada en el texto, así como la igualdad. Desde ese ángulo, entonces, la comunidad, el 18 de octubre, al demandar dignidad, ¿reclamaba algo que ya poseía? Esa reivindicación de dignidad implica superar la ideología de la dictadura y consagrar a la necesidad de la comunidad como el fin del Estado. Por ello se debe precisar qué entenderemos por persona, por familia o por familias, por nación o por naciones, por igualdad y dignidad. El principio del llamado bien común es el centro de la ideología ante el cual se ha alzado la comunidad reivindicando el bienestar general, es decir, la dignidad. Lo principal de nuestra misión es expresar esa voluntad popular. El fin del Estado es la esencia de este, el contenido al cual se someten todos los otros contenidos, así como la Constitución es la ley en la que se basan todas las leyes. El fin del Estado es la norma en la que se basan todas las normas constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Ahora es el turno de Jorge Baradit. Buenos días a todos y todas. Estoy muy emocionado y feliz de estar acá junto a todos ustedes escribiendo el futuro. La vida en realidad es caótica. Lo que hay allá afuera es un permanente choque de causas y efectos, emociones, hambre, amor, poder, muerte y vida explotando por todos lados. Como un cúmulo de rocas fugiminosas girando y chocando en el vacío, hasta que, millones de años después, tenemos un reloj de planetas girando en perfecto equilibrio, pero solo porque ya no hay más órbitas, velocidades y otras causas con las cuales chocar. Ese orden, a diferencia de la naturaleza, los seres humanos lo podemos producir conscientemente. Que nadie choque con nadie, que cada cosa tenga su lugar, que nada ni nadie predomine ni aplaste a otro. Soy escritor y a los escritores nos encantan los relatos,
los grandes relatos, que no es otra cosa que mirar hacia atrás y elegir los eventos en medio del caos para crear la ilusión de que hay un cierto orden. Pero hoy podemos tomar esos eventos y promover que ocurran hacia adelante. Es la maravilla de escribir hacia el futuro. Yo no vine a la convención con una causa muy específica. Vine, como buen escritor, a buscar ordenar los grandes planetas para escribir un relato donde nadie choque con nadie, donde cada uno tenga su lugar y que nadie aplaste a nadie, para que cada grupo, cada forma de ser chileno salga de la sombra de la vergüenza, sienta orgullo de ser el mundo que es y tenga su espacio en esta danza en el vacío. Quizá mi gran sueño es colaborar a que este país se escriba de abajo y hacia arriba. Quizás ahí hay algo relativamente específico. Darle poder a los que no tienen poder para que los pueblos tengan la capacidad de decidir su destino a través de mecanismos potentes y bastante específicos para que colaboren en la construcción de su propio relato en comunidad, en solidaridad y con alegría. Porque ¿para qué estamos aquí si no es para que esto se traduzca en la alegría para nuestros pueblos? Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Me autopresento. Recuerdo muchas veces que, mirando un poco lo que significa la Constitución y haciendo el relato como periodista antes, y hablando sobre las necesidades de Chile, muchas veces, y esto en un libro que hizo Claudio Fuentes, se hablaba, y el nombre es muy revelador, el nombre del libro es ¿Cuándo se jodió Chile? Así tal cual. Y él se hacía varias preguntas respecto a cuál fue ese momento clave en que Chile derivó en el Chile que conocemos hoy día, esto pre-estallido. Y en una de las páginas, y que llamaba tanto la atención, porque si bien es algo que sabíamos, cuando uno lo ve condensado en una sola página, como que se paran los pelos. Y hablaba de 3 años en dictadura, que son los 3 años que cambiaron efectivamente Chile para siempre, y que sellaron esos cambios con la Constitución del 80, que es entre el 79 y el 81 aproximadamente, donde vinieron todos los pilares de la dictadura, de esta dictadura que parece que nunca terminó, y que fue cimentando este modelo que vivimos hasta hoy día, y que fueron todos esos cambios donde definitivamente cambió la salud y se privatizó, donde cambió la educación y se privatizó, donde cambió el código laboral, donde cambió el código forestal, el código minero, donde además cambiaron todas estas reglas que definían el país y que se condensaron y quedaron ahí atrapadas en la Constitución del 80. Y cuando uno miraba eso, cómo se cambia radicalmente un país a través de una Constitución, a una le quedaba claro por qué la pelea por cambiar la Constitución era tan vital para cambiar estructuralmente Chile. Y cómo en 3 años, en dictadura, se podía cambiar el rostro de un país. A mí, mirar eso fue demasiado duro. Y ahí es donde se instala este concepto de subsidiariedad del Estado, donde se instalan estos conceptos privatizadores de la vida, donde dejamos de ser iguales, o por lo menos intentar ser iguales, y donde se establece un balance de poder distinto. Esta palabra me queda dando vueltas en la cabeza, el poder, y cómo se reparten poder, cómo se establecen balances de poder distintos que permiten una democracia mucho más robusta y una forma distinta de entender una convivencia. Entonces, cuando llegamos en esta situación tan de privilegio de llegar a construir una nueva Constitución, unas nuevas reglas del juego, un pacto social distinto, que es un pacto político, económico, social y cultural acá, y está esta comisión que es de principios, y para serles honesta, yo vi varias comisiones, y la verdad es que uno no sabía cuál, porque todas eran interesantes, ¿no? La 1 que definía el sistema de gobierno, los sistemas políticos, la 3 que veía toda la descentralización, y ese es un balance de poder importantísimo. Estaba la de derechos fundamentales, que de alguna manera como que nos llamaba el corazón a todas y todos, pero estaba la de principios, y de alguna manera aquí se debatían cuestiones que son fundamentales, que son estos principios que pesan a propósito del país. Y la pregunta que resuena en mi cabeza es, ¿qué pasa si Chile deja de ser subsidiario, deja de tener este modelo neoliberal subsidiario y pasa a ser un Estado social de derechos? ¿Qué pasa si ponemos como uno de los principios fundamentales que efectivamente haya dignidad para todos los chilenos y chilenas?
si dejamos establecido como principio que haya una equidad territorial, por como me dijo el otro día un dirigente social de La Pintana, me dijo, ¿por qué no se construye para Las Condes igual que para La Pintana? ¿Por qué para la gente más pobre se entregan cosas que tienen menor calidad que para la gente que tiene más lucas? Y eso debería quedar en la Constitución, me decía. Y sí, pues, debería quedar en la Constitución. Deberían ser parte de los principios que rigieran esta Constitución. A mí me interesa que la paridad, que nosotras las mujeres tengamos el mismo poder, que no existe un poder patriarcal, y eso también debería quedar en la Constitución. También deberían ser principios que estableciéramos. Me parece que la plurinacionalidad es un principio que debe quedar en la Constitución. De eso no hay duda. El camino siempre es político. El camino siempre es la conversación política y mirar la conformación de este Estado de Chile de maneras distintas. Por eso es que esta comisión, el solo pensar estar acá, el solo pensar que podemos ir entregando ciertas bases para robustecer la democracia, la convivencia interna, pucha, hace que se me paren los pelos. Siempre hablo de ese término porque es verdad. Y conversar sobre esos principios que nos mueven para esta discusión y dar como este puntapié inicial de por qué estamos sentados y sentadas acá, por qué vamos a tratar de recorrer Chile para instalar estas discusiones, por qué las vamos a dar las y los que estamos acá junto con más personas que van a venir a exponer sobre esto. Creo que va a ser un momento que vamos a recordar para siempre. Muchas gracias. Ahora, María Cecilia Uvilla. El Matinal de Chile, buenos días. Estamos iniciando momentos de reflexión acerca de esta Carta Fundamental que nos ha encomendado presentar al pueblo de Chile. Los fundamentos de su vida política, lo que seamos capaces de proponer a la nación, guiará el camino, no solo de nosotros, sino de las nuevas generaciones, y por los que esperamos por muchas décadas más. No somos tan expertas como el ilustrado profesor don Agustín Esquella. No todos podemos actuar con sabiduría y maestría en esta reflexión. Lo que sí que quiero plantear aquí es mi intención de hacerlo en forma propositiva, constructiva, con bondad y no cerrarme a priori a ningún debate y a ningún tema. Indudablemente, esta nueva Constitución será un constructo de reflexión mucho más plural que la Constitución del 80, incluidas todas sus reformas. Hoy, entre la academia, la tecnología, la participación ciudadana, la sociedad civil, la paridad de género, la inclusión de los escaños reservados, indudablemente se nos nutre de mucho más herramientas que las que tuvieron otros en el pasado. Nuestra Carta Fundamental, o como se ha llamado, la Casa de Todos, en mi mirada debe ser una constitución humanista, donde la persona humana, su dignidad y sus atributos completos sean el centro de todo. Sé que hay miradas muy distintas, donde se ve a la persona como una parte de un sistema global, una constitución ecosustentable, y en mi mirada ello no tiene razón de ser, justamente si no existe lo que es el centro, que es la persona humana. Creo que aquí tendremos posturas distintas, pero es mi sentir. También esa Constitución debe ser el marco normativo superior que tenga su mirada en el bien común, que debe estar protegido en la nueva Carta Fundamental. Bien común como principio orientador de toda nuestra vida social y nuestra vida política. Seguramente la Carta Fundamental que logramos proponer no será perfecta. Los seres humanos y la institucionalidad que logremos será aquella que logremos hacer con nuestro constructo y nuestra identidad como convención. Como les dije, yo estoy abierto al debate, a escuchar y a proponer y también a aprender. No quiero alargarme, estoy dispuesta a trabajar, a avanzar, el tiempo vuela. Tenemos muchas miradas y los sueños de tantos puestos en nosotros no les podemos fallar. Muchas gracias. A continuación le corresponde a Luciano
Silva, que está por Zoom. Luciano, ¿estás ahí? Hola. Sí, Adelante. estoy escuchando atentamente. ¿Sabes lo que pasa? Es que por mi muy mal internet otra vez voy camino al Congreso para hacer mis palabras de discurso allá. Entonces, entiendo que le tocaba a Paulina ahora y tenía ese tiempo para llegar ahí. Te dejamos para el final, Luciano. Entonces, Por favor, gracias. de nada, Luciano. A continuación, entonces, le corresponde a Lorena Céspedes. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, para mí integrar esta comisión ha sido realmente un privilegio. Yo llegué a esta convención convencida de que teníamos que entregar todo lo que está al interior nuestro para que los cambios que produzcamos en nuestro país sean realmente certeros y respondan a lo que la ciudadanía nos está demandando durante tantos años. Porque puede ser que el estallido haya detonado esta crisis, pero creo que, así como comentaba Beatriz, es un proceso que se ha ido cimentando con un cambio de perspectiva del país que ahora tenemos que volver a cambiar. Desde mi posición de profesora, he vivido durante 22 años haciendo clases y encontrándome con una diversidad de niños, niñas, jóvenes, padres, abuelos, familias que tienen estructuras completamente distintas a las tradicionales, a las que creemos que son las tradicionales, pero que finalmente son las familias que forman nuestro país. Familias formadas por abuelos que crían y forman a sus nietos, por hermanos mayores y por una serie de diversidad que tenemos en este país y que implica repensarlo de otra manera. Entonces, ingresar a esta comisión para mí tiene un sentido muy profundo porque justamente en esta, cuando analicemos los principios constitucionales, cuando podamos discutir sobre qué significa, por ejemplo, la libertad, una libertad que no se puede entender sin igualdad, porque ¿de qué manera podemos ejercer una libertad si no tenemos cierto grado de igualdad? Entonces, esas discusiones que tienen una profundidad y que marcan además el futuro de lo que queremos como país, creo que es muy central que lo podamos hacer entre todos y todas. Por otro lado, para mí la educación es un principio intrínseco al ser humano, es un principio intrínseco al desarrollo de la persona, al desarrollo de una sociedad, de una comunidad, al desarrollo de un país. Si no tenemos una perspectiva de educarnos en todo sentido, hay una serie de principios propios de la base de un país que no se van a poder cimentar. Por ejemplo, el de la no discriminación, el de la no violencia, por ejemplo, el de la plurinacionalidad, el cuidado y la preocupación por el medio ambiente, o de poder vivir realmente en armonía frente a la crisis climática y ecológica que tenemos. Por otro lado, el respeto al género, a todas las orientaciones sexuales, todos esos principios que están cimentándose en esta discusión dentro de la Convención, no van a ser carne si es que no introducimos la educación como parte de todo este desarrollo como sociedad. Es un desarrollo que andamos buscando, de poder aprender a reconocer el tipo de país y de sociedad que tenemos y también en el fondo a repensarnos cuál es el país que queremos construir. Y creo que en ese sentido nuestra comisión, desde los principios, como digo, tiene un rol fundamental y que va a permear, va a modelar a muchas de las otras comisiones. Espero también que podamos discutir sobre lo que es ser ciudadano, sobre lo que es... cada vez que yo menciono la palabra ciudadano, siento que estoy dejando a niños, niñas y jóvenes fuera. Y eso me duele como profesora, me duele como madre,
y creo que también conceptualmente tenemos que pensarlo. Y por otro lado, también desde el ámbito educativo, nuestro país necesita transitar de una democracia representativa, que en los últimos años de representación ha tenido poco. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, voté por el mal menor, voté por un candidato que no salió? Entonces, ¿cómo transitamos de una democracia muy mal representativa a una democracia participativa? Y eso, como imaginarán, también tiene que ver con un proceso educativo. Entonces, creo que incluso esta convención tiene el hito de instalar una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer democracia. Así es que espero que podamos discutir todos estos temas entre todos. Me gustó mucho que compartiéramos entre todos acá, así es que muchas gracias. A continuación le corresponde a Alvin Saldaña. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Es difícil 5 minutos para esto, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, tengo tiempo, pero tratar de ser lo más sintético. Yo creo que, tomando también lo que dice Lorena recién, para mí estamos en un momento evolutivo de pasar de la democracia representativa a la participativa. Y esto se parece mucho al enfoque de autonomía progresiva que tienen las infancias. Como el patriarcado, dice mi maestro Claudio Naranjo, es una familia disfuncional, que tiene una fe excesiva en el autoritarismo, en la verticalidad, cómo soluciona los problemas. El centralismo es un reflejo también del autoritarismo. Lo que está demandando este momento, a nuestro entender, y es muy claro en los cabildos después del estallido, es la participación en la toma de decisiones. De hecho, no es casual que el convenio contra la corrupción, que es cuando se sigue el interés privado por sobre el interés general, contemple como medida estructural la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. No es casual tampoco, ¿cierto?, que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 16, que habla de la paz y la justicia social, contemple la participación en la toma de decisiones como un camino, como una meta clara para justamente producir paz social. Las políticas públicas que son hechas de manera colaborativa son las que mejor funcionan a lo largo del mundo. O sea, es algo muy obvio que estamos en ese momento. El presidencialismo es una necesidad, es una mirada infantil de buscar como un ideal de un superpresidente o presidenta que va a solucionarnos todo, que va a hacer cargo del país y nosotros vamos como niños a esperar que sea todo resuelto. Miremos en Latinoamérica qué superpresidente ha habido en todas estas décadas. Nadie. Salvo honrosas excepciones, podríamos decir, ¿cierto? Entonces es una fantasía. O sea, uno lo puede mirar incluso psicoanalítico, es una fantasía. Hay que hacernos cargo. Eso es crecimiento, es una crisis de crecimiento la que vive nuestro país, lo cual implica además autonomía territorial progresiva y descentralización, que es la manera de materializar justamente el principio de autodeterminación de los pueblos. Necesitamos una sociedad ecocéntrica, una sociedad, digamos, que ponga la vida natural en el centro. Esto es una razón fundamental. La prosperidad del ser humano depende de la prosperidad de la naturaleza. Si la naturaleza colapsa, colapsa el ser humano junto a ella. Disociar economía, que son las normas que rigen la casa, de ecología, que es el conocimiento sobre esa casa, es una disociación, es una esquizofrenia social. ¿Cierto? Que nuestra cultura occidental basada en la codicia de los conquistadores, digamos, ha sufrido. Es una enfermedad en realidad. Entonces necesitamos reconciliarnos con nuestra madre naturaleza y para eso es súper importante un enfoque ecocéntrico y que a la larga nos va a traer prosperidad. ¿Qué otra cosa más? La primencia del enfoque de derechos humanos y de los derechos de naturaleza, reconocer la interdependencia de los derechos humanos, tal como reconoce el preámbulo todos los pactos de derechos humanos. Digamos, las condiciones para que existan los derechos económicos, sociales y culturales es la condición para que pueda ejercerse la libertad. Sin ello es imposible. Entonces hay que partir que los derechos humanos son independientes y que solo artificialmente se han separado. Esta interdependencia está reconocida en los primeros tratados. Por lo tanto, lo que hizo la Constitución del 80 al separarlos fue algo totalmente artificial. Bueno, concuerdo mucho de lo que lo dijo Lorena respecto del enfoque educativo. La educación debe ser un proceso permanente. La sabiduría implica un constante desarrollo de un pueblo sabio, de un constante aprendizaje. Implica formación en probidad y los funcionarios públicos, formación continua de las personas, siempre estar abierto a aprender para que avancemos realmente como país.
Y respecto a la plurinacionalidad y la plurilingüismo, comparto totalmente lo que dijo nuestra compañera presidenta. Creo que eso sería como bien resumidamente. Y me sobró tiempo. Perdón, y quiero agregar que sobre materia de ciudadanía, vamos a promover la irrenunciabilidad de la ciudadanía, cosas que las personas no se encuentren con esta desigualdad de que por ejemplo, un alemán puede tener, digamos, tener nacionalidad acá sin renunciar a la de él, y una persona que va a vivir a Alemania no puede hacer lo mismo. Digamos, creo que es justo, digamos, que integremos a las personas que viven en el extranjero. Necesitamos aire fresca, ideas nuevas, ideas frescas. Y, digamos, por razones funcionales y por razones éticas, es súper importante poder incluirlo. Eso, muchas gracias. A continuación le corresponde a Eduardo Cretón. Gracias. Buenos días, estimados colegas. Estoy feliz de comenzar el trabajo de esta comisión, ya que las constituciones son mucho más que un cuerpo normativo. Estas deben reflejar los anhelos, la identidad y los principios que rigen la convivencia pacífica y democrática de un país. Es en ese sentido en que el trabajo de esta comisión resulta fundamental, puesto que las constituciones se construyen sobre la base dogmática que las sustentan, ya que ninguna institución política u órgano se explica por sí solo, sino que terminan siendo el reflejo de los principios y bases sobre las cuales se ha edificado lo que debería ser la casa de todos. Hay que ser claro en decirlo, estos principios y bases no los inventa una constitución, sino que son parte de lo que algunos autores denominarían la constitución no escrita. Y por lo tanto, el trabajo de una constitución es reconocer aquellos valores y principios que están insertos en el alma de una sociedad. Creo que algunos de estos principios y bases son completamente insustituibles para cualquier sociedad que se funde en el respeto irrestricto de la dignidad del ser humano. Por lo que una constitución que no los considere es una constitución que está destinada al fracaso. En primer lugar, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de todas las personas, tanto en dignidad como en derechos, cualquiera sea su condición, sexo u etnia. El reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, cualquiera sea su forma, porque esta es anterior a cualquier forma de organización política. La servicialidad del Estado, ya que es el que debe estar al servicio de la persona y nunca la persona al servicio del Estado. El respeto de la autonomía de los cuerpos intermedios y la sociedad civil a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad. Esto no corresponde a otra cosa más que al vilipendiado principio de subsidiariedad. La subsidiariedad, señores, no es un invento ni de la dictadura, ni del neoliberalismo, ni de la Constitución del 80, como algunos no han querido hacer creer. Es un principio que hunde sus raíces en la doctrina social de la Iglesia y que se funda en el reconocimiento de la dignidad humana y de la consecuente primacía de esta por sobre el Estado, por lo cual la actuación del Estado debe dirigirse a la consecución del bien común sin absorber o anular la iniciativa de la sociedad civil. Evidentemente que el desafío en materia de subsidiariedad será potenciar su faceta positiva, es decir, aquella que habilita y prescribe la intervención del Estado a fin de asegurar condiciones sociales exigidas por el bien común, en entendido que la búsqueda de no es un monopolio exclusivo suyo. No podemos tampoco olvidar ciertos deberes fundamentales del Estado, como es el garantizarnos algo tan básico como el derecho a vivir y trabajar en paz, expresado en la obligación del Estado de dar resguardo a la seguridad nacional, a la población y la familia. Hay otros principios y bases que, sin ser insustituibles, creo que perfectamente puede estar dentro de una nueva Constitución, y es en ese orden de principios que creo que vamos a tener la mayor cantidad de innovaciones. Primero, establecer un Estado social de derecho que no se oponga a la subsidiariedad es algo que a estas alturas del partido no debería tener mayor oposición. Avanzar en un Estado intercultural que reconozca nuestra diversidad tampoco debería hacerlo. Ni tampoco debería tener mayor oposición el establecer un principio de erradicación de la función pública que prefiera lo local por sobre lo central con miras a obtener una descentralización efectiva. Sin embargo, creo que habrá
discusiones intensas con algunos de los otros conceptos, como por ejemplo la plurinacionalidad, que tendremos que dotar de contenido, la discusión que tendremos en torno a la igualdad de derechos y si se justifica o no que ciertos grupos tengan ventajas democráticas por ser considerados como grupos históricamente excluidos, o el debate que tendremos sobre la ecología y el principio de la primacía de la persona humana. Solo espero que estas discusiones sean dadas con respeto y que no caigamos en el error de eliminar aquellos principios trascendentales que yo he enumerado, porque toda constitución que no los considere es una constitución destinada al fracaso. Muchas gracias. Es el turno de Martina Raúl. Muchas gracias. Buenos días. Esto que la Constitución es un contrato social o el acuerdo mínimo entre los habitantes de un país, entre muchas expresiones que hemos escuchado, nos debe hacer reflexionar que generalmente cuando uno firma un contrato, o en este caso vota o plebiscita una Constitución, las personas lo deberían hacer con total convicción de lo conveniente, de lo positivo que es este contrato para ellos y para la nación en general. Si no, ¿para qué firmarlo o votarlo? Quid pro quo. Con esto no me refiero a entenderlo solo como la creación de un sistema que entrega algo, seguridad, justicia, servicios sociales, etcétera, a cambio de impuestos o deberes cívicos, sino que entendiendo que hay muchas otras cosas que pueden motivar a las personas, como la preocupación por el otro, la búsqueda del bien común, la búsqueda de la santidad, en fin. Pero digo esto porque estoy convencido que la redacción de la Constitución, contrato que nos ofrece y nos compromete, debería ser tan clara que al leerla cualquier ciudadano le sea claro a la luz de la razón y la historia, a la luz de su realidad y las realidades de todos los demás compatriotas, la justificación de la existencia de este proyecto político común entre todos los chilenos. Primero, en relación a la dignidad y derecho de la persona. El primer principio, y que debería constituir la piedra angular de la Constitución, es la primacía de la persona humana. La persona es principio, sujeto y fin de toda sociedad, de todo Estado y de todo derecho. Toda persona es anterior y superior al Estado, porque jurídicamente el Estado es una persona jurídica ficticia que no tiene un ser sustancial, mientras que la persona existe en sí misma, es una criatura y un ser trascendente. La persona humana tiene valor por sí misma y sus derechos son previos a toda norma jurídica positiva, por lo que el Estado debe reconocer que los derechos no son una concesión graciosa suya, sino un límite previo a toda norma positiva. También son anteriores al Estado las formas básicas de la sociedad, naturales, que forman las propias personas, en especial la familia, y respecto de los cuales el Estado debe promoverlas y defenderlas. Un segundo principio consiste en la igualdad de todas las personas ante la ley. Todas las personas poseen una radical igualdad en dignidad y derechos. Esto es, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales según su situación jurídicamente relevante, en cada uno según se encuentre. En segundo término, y sobre los principios que rigen a la sociedad y al Estado, considero necesario consagrar el principio de servicialidad del Estado, orientado al bien común de la sociedad. El Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. La razón de ser de la sociedad política y del Estado es simplemente velar por la convivencia armónica entre sus miembros y buscar la ausencia de conflicto, entendiendo que para lograrlo el Estado debe respetar los derechos de cada persona y contribuir, en la medida de lo posible, a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno perseguir su mayor realización material y espiritual. Hoy en la práctica vemos un obstáculo a este principio, que es que el Estado se ha vuelto lento y burocrático, que llega frecuentemente a exigir mucho y a entregar poco. El principio de eficiencia y eficacia en la función pública busca que el actuar de todo órgano del Estado sea bajo los parámetros de celeridad, economicidad y productividad, es decir, una buena administración pública. Acá Chile tiene un gran desafío. Debemos hacer cambios profundos. Este principio puede servir como fundamento para leyes que busquen, por ejemplo, reducir o eliminar duplicidades e ineficiencias en la cantidad de servicios públicos, propender una mayor coordinación entre estos, la realización de trámites más simples, aumentar procedimientos de silencio positivo, una función más responsable, sancionar realmente la corrupción y los delitos contra la fe pública. Todas estas medidas apuntan a la modernización del Estado y recuperar la confianza, conscientes de que el destinatario de estas acciones es siempre el desarrollo de la persona y la sociedad. Por otra parte, debemos incorporar los principios de solidaridad y subsidiariedad. El primero busca, y cito,
reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y los grupos sociales entre sí el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos y así evitar caer en la lógica individualista, pues cada chileno es parte y en parte se debe a Chile y a los demás chilenos. Y en segundo, la subsidiariedad, principio que refleja y fomenta la naturaleza social del ser humano, para lo cual las sociedades mayores deben abstenerse de intervenir para satisfacer necesidades ya cubiertas por las sociedades menores. Dicha ayuda no puede significar ahogo o restricción a la libertad. No incluir este principio puede llevarnos a concentrar en el Estado el dominio de cuestiones fundamentales o inhibir el desarrollo libre de iniciativas por parte de las personas en ciertas materias. El Estado debe actuar, pero eso no significa una pérdida de libertad de las personas y grupos intermedios. Por último, pero no para nada menos importante, es un cimiento de todo lo señalado del principio del Estado de Derecho. En primer lugar, principios de legalidad y juridicidad. Tiempo. ¿Me permite terminar el párrafo? Que garantizan el actuar legítimo y competente de los órganos del Estado y solo pueden hacer aquello que se les está expresamente permitido. Se ha vuelto necesario añadir a este principio las sanciones severas para funcionarios públicos que atenten contra él y, en segundo lugar, el orden público y la seguridad que permiten alcanzar la paz social. El bien común no puede lograrse si la inestabilidad es la norma general, si la desobediencia es el modelo de actuación. Gracias, Martín. El tiempo se cumplió. La presidenta habló un minuto más, por si acaso, en su intervención. No. 46, está cronometrado segundos. por nuestro secretario, que todos hemos cumplido el tiempo. Le haré llegar el cronómetro de ella. Muy bien, Martín. Le corresponde. El principio de igualdad es importante, ¿eh? De todas maneras, y por eso Beatriz concedió unos segundos para que terminaras, pero te extendiste más. Y hemos sido todos muy respetuosos de los 5 minutos. Así es que ahora le corresponde a Lisette Vergara. Por favor. Primero que todo, buen día. Un poco incómodo comenzar de esa forma, pero se entiende, creo que es parte de lo que necesitamos nosotros recomponer precisamente desde esta comisión. Cuando hablamos de democracia, hablamos también de esto, hablamos de educación cívica, hablamos del respeto al otro, hablamos de saber escucharnos y también poder entender bien los momentos. Así que desde ya creo que eso es algo que tenemos que comenzar a practicar en esta comisión, porque todo lo que tenemos que decir, todos los que estamos acá presentes, es igualmente importante. Dicho eso, les comento que yo, antes de elegir la comisión a la cual me iba a presentar, hice un análisis de todas las comisiones, en la cual lo separé hice una pirámide, en la cual en la base se encontraba el sustento del Estado, posteriormente lo que le daba la forma al Estado, y por último, en la cima, que no por eso era más importante, pero era como para comprenderla, estaban las herramientas del Estado. Y en cada una de las comisiones veíamos distintos elementos que estaban en cada uno de los eslabones de esta pirámide. Fue en ese momento que comprendí que la Constitución que nosotros tenemos que escribir acá y todas las comisiones que están ya conformadas forman parte de este gran entramado. Están todos los temas totalmente concadenados. Por eso es que el otro día le señalaba a Agustín, cuando hablaba de la creación de normas, de que también estaba en la Comisión de Justicia, o por ahí Eduardo, cuando hablaba de las bases de la institucionalidad, que también estaba en la Comisión de Sistema Político, porque es parte de un todo. Sin embargo, cuando hablamos de los principios, que va a ser una de las discusiones, yo creo, más apasionantes que quizás podemos tener aquí, porque ahí se encarnan los sueños, se encarna el espíritu de esta Constitución. Entonces es necesario también entender el por qué estamos acá. Y esto siempre lo repito, estamos acá no por decisión de los partidos políticos, salvo que fue por medio de esta salida institucional, que fue el Acuerdo por la Paz. Pero una nueva Constitución se estaba pidiendo hace mucho, pero no la habían dado, no había cabida para aquello. Entonces tuvo que ocurrir el estallido social, que simplemente ya no daba para más. Fue un cúmulo de descontento y también una suma de deslegitimidad de la misma institución y los partidos políticos, vale decir, que no daban respuesta a eso. Entonces, cuando yo hablo constantemente que estamos en un momento para mostrar una nueva forma de hacer política, que también señalaba Lorena y un gusto también escuchar, no hablo solamente de nosotros los independientes, que no venimos de partidos políticos, sino que también hablo de personas como Martín, como Beatriz, que vienen de partidos políticos,
porque los partidos también tienen una gran responsabilidad. Probablemente pensar en un sistema democrático sin tener estos canales de participación como pueden ser los partidos políticos es un despropósito. Por tanto, la responsabilidad es de todas las personas. Con esto también quiero decir que en esta comisión vamos a hablar del rol del Estado, que es importante que dejemos de manifiesto que debe tener un rol social, así como también que la dignidad humana, disculpa Martín, de hasta acá se escucha, gracias, que la dignidad humana sea parte del eje central, porque lo que se pedía precisamente en todas las calles era eso, vivir con dignidad. Necesitamos que las casas sean dignas, que la educación sea digna, que las salas sean dignas. Inclusive nosotros mismos acá en la convención hemos visto muchas veces que no tenemos dignidad en muchas cosas. Los mismos trabajadores que están en horario, estando aquí mismo, los técnicos, tampoco tienen dignidad en muchas cosas. Es momento de exigirlas, porque una vez una señora en una manifestación me dijo, la dignidad no se pide, la dignidad se exige. Y nosotros estamos acá ocupando esta vía institucional mediante la cual tenemos que exigirla. Además de eso, tenemos que dejar garantizada la protección de los derechos humanos. Hemos visto el atropello no solamente en manifestaciones, no solamente por las instituciones en muchos casos, sino también por medio de la militarización del Gualmapu y muchos otros. Y con esto termino. La democracia y la participación y los mecanismos son fundamentales. Estamos acá precisamente porque necesitamos abrir los espacios de participación, porque la fuerza del estallido social no terminó con esta salida institucional, sigue afuera, sigue en los territorios, y nosotros tenemos que ser unos canalizadores de aquello y como mínimo herramienta y nexo de los territorios. Dicho eso, muchísimas gracias a todos quienes escucharon. Gracias, Lisette. Le corresponde ahora a Paola Grandón. Buenos días a todos. Bueno, les cuento, mi nombre es Paola Grandón, soy constituyente del Distrito 17, comprende 19 comunas del Maule. Soy originaria de Santiago y en mi juventud la dediqué a atender a gente de situación calle. Hace más de 10 años, en una visita, viajé a Curicó, en el cual llevo 10 años desde entonces, en el cual salgo a las calles exigiendo un Chile más digno. He luchado en varias cosas sociales, soy activista social, la verdad, no soy buena para este tipo de discurso. He luchado a favor de los niños y niñas adolescentes, de nuestros adultos mayores, las pensiones, acabar con la AFP, acabar con el acceso al agua. El agua es un derecho humano y bien público, y proteger la naturaleza ante todo. Les cuento, yo vengo en representación de toda la gente que está en este instante siendo vulnerada. Por eso mismo, en las regiones me han enseñado que no basta con la descentralización administrativa, a que se refiere la actual Constitución, sino que el principio de descentralización también debe recoger sus dimensiones fiscal y política que nos permitan avanzar hacia un Estado regional. Así, por ejemplo, los municipios deberían administrar el impuesto territorial para hacerlos menos dependientes de los recursos que reciben del Fondo Común Municipal. Sin embargo, en virtud del principio de solidaridad interregional que también debiese reconocer la nueva Constitución. Por su parte, tampoco habrá verdadera descentralización si no se abren nuevos espacios de representación local. Por eso, debe eliminarse la figura del delegado presidencial regional y provincial. Por lo tanto, por los dos temas anteriores que he luchado, gran parte de mi vida se encuentran recogidos en esta comisión por parte de la justicia social y a través del principio del Estado social de derecho, y por la otra parte, la disminución de las desigualdades entre las regiones a través del a través del principio de descentralización administrativa y fiscal y política. La nueva Constitución que Chile se dará debe abrir puertas a la participación ciudadana en asuntos políticos, única forma de superar la grave crisis legítima que afecta a todas las instituciones políticas. Quiero decir también que
si no hubiese luchado todos estos años en las calles, nunca hubiésemos podido llegar a esta instancia. Así que quiero agradecer la oportunidad a toda la gente que me eligió y que estoy acá. Gracias. Gracias, Paola. A continuación le corresponde a María José Oyarzún. Muchas gracias. Saludo a todos y todas. Mi nombre, como bien dijeron, es María José Oyarzún. Yo soy profesora de filosofía. Provengo de varios mundos, del mundo social particularmente y también del mundo de los partidos políticos. Soy una convencida de que la organización es la manera de luchar en contra de la injusticia y son las comunidades muchas veces las que sostienen y logran ser el núcleo fundamental de esta sociedad y no necesariamente a veces las familias, grupos consanguíneos que pueden ser para algunos y algunas situaciones bien, yo creo, nefastas o profundas o dañinas. Y me pregunto por qué estamos aquí, ¿verdad? Yo elegí particularmente la Comisión de Principios porque siento que los principios son aquellos que van a conducir el espíritu de la nueva Constitución, ¿no? Lo que queremos reflejar en ella. Y varias cosas de las que me he preguntado y por qué en general la mayoría de las personas que estamos aquí provenimos de tantas luchas de tantos años. Si bien el salto al torniquete de Jóvenes Sin Miedos fue el impulso que nos generó como país, hay una historia detrás que viene dándose desde, no sé, más de 50 años en búsqueda, ¿verdad?, de liberarnos de ciertas injusticias. ¿Y por qué estamos acá? Yo creo que es algo importante de pensar, ¿no? Porque cuando pensamos en un niño o una niña en una situación de calle, con padres drogadictos o madres que se encuentran en situación de libertad, en situación de prisión, perdón, pensamos en qué libertad de elegir tiene ese niño o niña en nuestro país. Y sabemos perfectamente que no tiene ninguna. Elige entre consumir drogas, ¿verdad?, o robar en la esquina. Elige tal vez de alguna forma, qué sé yo, la persona con la que puede compartir un momento de su vida, pero no elige la educación que puede llegar a tener, ¿verdad? Así como se nos dice, bueno, la elección de una persona que hoy en día se encuentra privada de libertad, la verdad es que es prácticamente nula. Por eso es importante que en esta comisión, que vamos a ver los principios fundamentales, pongamos a la dignidad y el reconocimiento general de los derechos derivados de la dignidad. Pensemos en un Estado social de derecho. Pensemos en la sociedad, el Estado y el medio ambiente y no solamente en la persona. En la obligación del Estado de superar los obstáculos de orden económico y social que impiden el pleno desarrollo de la persona. La creación de formas públicas y privadas para ello. Tenemos que pensar también en la paridad de la construcción orgánica del Estado. Tenemos que pensar en una organización territorial descentralizada y construir un Estado en una lógica descentralizada. Tenemos que pensar en la equidad territorial. Hay que pensar en un principio de plurinacionalidad, moleste o no, porque sabemos perfectamente que aquí no existe un solo Chile como se intentó decir. Existen muchos pueblos. Hay que pensar en la protección de las minorías. Hay que pensar también en esas lenguas que en algún minuto se extinguieron. Hay que pensar en nuestra democracia, en una verdadera democracia, en nuestra soberanía, en la participación de las personas en la democracia de manera directa, vinculante, incidente. El rol de las agrupaciones políticas, y a esto me refiero no solamente a los movimientos sociales, sino que también a los partidos políticos, y la pretensión de hacer realidad efectivamente este cambio constitucional. Y quisiera decirles que
es importante que como redactores de esta Carta Magna tenemos el deber y el compromiso y la responsabilidad de proponer una organización de la República que sea capaz de responder a las demandas de nuestros pueblos y una renovación estructural en favor del desarrollo de nuestra gente. Y es importante que pensemos en un Estado social de derechos que promueve, respete y proteja los derechos humanos y que avancemos hacia el futuro con el deber de asegurar el desarrollo integral de todas las personas, de todos los pueblos de Chile. Eso. Gracias. Muchas gracias, María José. Le corresponde ahora a Mario Vargas. Buenos días, estimadas coordinadoras, señor secretario, estimados colegas. Al igual que el día martes en el hemiciclo, quiero partir dando gracias a Dios por la fuerza que me entrega para afrontar esta responsabilidad. Gracias a mi pueblo por depositar en las manos de este servidor la responsabilidad y la noble tarea de construir un nuevo pacto social representativo del verdadero Chile. Hoy me siento honrado de estar aquí y ser miembro de esta comisión que sentará los principios de nuestra futura Constitución. Es un regalo de la vida, nos da a cada uno de nosotros. Confío plenamente en que sabremos responder a nuestro territorio y a la dignidad que este país busca y, por cierto, también merece. Los llamo a trabajar juntos para plasmar los principios de nuestro pueblo en esta nueva casa que estamos creando. Los llamo a sacar lo mejor de nosotros y de nuestra gente, lo mejor de cada uno de los rincones de nuestros territorios. Las chilenas y chilenos somos personas con profundos principios democráticos, respetuosos de los derechos humanos, reconocedores de la dignidad de las personas, de los animales y de la naturaleza. Somos gente de esfuerzo, luchadora, inagotable, acostumbrada a dar una y otra vez la lucha diaria contra un sistema que día a día les enrostra que la dignidad en nuestra tierra muchas veces se debe comprar. Y aún así, ante toda adversidad, nuestros millones de compatriotas siempre han estado orgullosos de ser chilenos y chilenas. Quiero invitarlos a construir nuestra casa desde el amor. Basémonos para ello en la dignidad de nuestro pueblo y territorio. Crucemos la barrera de lo que hace años creíamos imposible. Reconozcamos la igualdad, la libertad, la justicia y la equidad que Chile y su gente posee por derecho. Hagamos una sociedad verdaderamente democrática, con el centro los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Una sociedad más tolerante y respetuosa de su diversidad cultural, de su diversidad territorial y su diversidad de pensamiento. Como humilde representante de mi Distrito 25, vengo a poner a disposición de esta comisión y de la construcción de esta Constitución todos los valores de la gente de mi tierra, la honestidad de la gente de San Pablo, el coraje de los vecinos y vecinas de San Juan de la Costa, la solidaridad de los osorninos y osorninas, la prudencia de la gente de Río Negro, la lealtad de las personas de Puyehue, la empatía de mis vecinos y vecinas de Purranque y la disciplina de quienes habitan en Puerto Octay. Por cierto, también tengo y traigo en este espacio la nobleza de quienes viven en Fresia, el respeto de los y las frutillarinas, la generosidad de las y los yancahuinos, la responsabilidad de la gente de Puerto Varas y de la fortaleza de quienes viven en Los Muermos. Sin duda, cada uno de los lugares de mi distrito comparte todos estos valores que he mencionado, además de muchos otros como la comprensión, la paciencia, la valentía, la laboriosidad y la colaboración. En este último quisiera hacer un alto. La casa que estamos construyendo debe ser un espacio construido desde sus cimientos de manera colaborativa, escuchándonos unos a otros. Una de nuestras mayores virtudes como sureños es nuestra capacidad de escuchar y luego hablar. Como dicen nuestras abuelas, tenemos 2 oídos y solamente una boca. Los invito a escuchar más, a empatizar con las luchas de cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos ven a día con ansias, esperando que le devolvamos al pueblo lo que es del pueblo. En nuestras espaldas recaen las esperanzas y sueños de millones de personas. En nuestras manos está la misión de buscar esa solución a los problemas de nuestra sociedad. Pero aquella solución parte en nuestros oídos. Escuchémonos con sinceridad, escuchémonos nosotros y nosotras y escuchemos a las personas que incluso desde mucho antes del 18 de octubre del año 2019 nos hacían ver que nuestra patria sufría injusticias y desigualdades. Equiparemos la balanza. Hagamos que vivir en Chile no sea un sacrificio constante. Imperemos a nuestros niños y niñas a buscar la felicidad. El pueblo de Chile es más sabio de lo que creemos y estoy seguro de, como tantas veces en la historia, en esta ocasión no sabrá estar a la altura. Por último, con la humildad que caracteriza a los profesores y profesoras de Chile, quiero poner énfasis en la importancia de la educación.
En este espacio trataremos temas trascendentales como la nacionalidad y la ciudadanía. Trataremos temas trascendentales como la ciudadanía. Hablaremos de derechos humanos, de democracia y de profundización en nuestras futuras instituciones. Hagamos del trabajo de esta comisión el reflejo de la sociedad que queremos dejar en las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Mario. Le corresponde ahora a Loreto Vallejos. Gracias, Erika. ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo está el ánimo? Estamos medio bajados aquí, hay que levantar el ánimo hoy día. Es un hermoso día para hablar de esto. Estamos como leyendo los discursos. La gente está expectante de lo que estamos haciendo, la gente quiere participar. Yo soy un poco desordenada como el Nico, me gusta hablarle a la gente. Porque ¿qué son los principios y todo esto que estamos hablando del capítulo 1, los fundamentos? En el fondo, ¿de qué se trata? Y se trata básicamente de qué es lo que va a inspirar todas las protecciones y las garantías de los derechos. ¿Cómo vamos a avanzar para que algunos temas sean cruciales y el corazón de todo lo que se desarrolle como garantías en el futuro? Y concuerdo con la gran mayoría de las palabras que me antecedieron, estoy casi al final, y comparto el enfoque pedagógico educativo, comparto que la plurinacionalidad pueda estar presente, comparto que la diversidad esté presente, comparto también lo que decía Eduardo de que esto tiene que ser un diálogo con altura de miras, donde obviamente vamos a tener diferencias sustanciales, es evidente, y tenemos que estar a la altura de que los temas que toquemos los toquemos desde el corazón, desde la razón, pero desde la realidad y con proyección y perspectiva histórica. Lo que estamos haciendo sustentará el Chile del futuro, lo hemos dicho muchas veces, la casa de todos, que muchas veces lo hemos escuchado también, es el eslogan que se repite. Pero más allá de eso, quiero invitarlas a que podamos hacer las transformaciones profundas que se necesitan porque Chile no resiste más. Nuestra naturaleza no resiste más. La sociedad, como está en este momento sustentada, no resiste más. Y es nuestra responsabilidad estar a la altura de esa respuesta. Personalmente, ¿qué tipo de principios me gustaría incorporar? Porque algunos compañeros hablaban de los que ya existen. Algunos con los cuales comparto y con otros que definitivamente vamos a tener que conversar. El principio feminista de enfoque de género está ausente y nosotros hicimos una investigación con nuestro equipo ayer, nos comentaba la Cami, decía no hay ninguna constitución que tenga como principio fundante la perspectiva feminista o enfoque de género y tenemos una posibilidad histórica de ser los primeros en el mundo de sustentar nuestra constitución con esa perspectiva y transmitir el trabajo que hemos tenido en la convención, no como un ejemplo que funciona a veces. La paridad, por ejemplo, no binaria, es posible. Y nosotros hemos trabajado casi 4 meses de esa manera. ¿Por qué no la podemos traspasar a todas las instituciones del Estado? La plurinacionalidad como un eje rector, no como una garantía o como un privilegio a las minorías históricamente excluidas, sino que por el contrario es la respuesta de esta generación al dolor causado de generaciones que nos antecedieron. Yo recojo lo que nos decía Tiare, lo que nos decía Rosa en sus discursos. Esta es la última oportunidad de los pueblos, de las naciones originarias que nos dan al pueblo de Chile para reconocer la deuda histórica que nunca hemos podido saldar. Y eso no lo podemos desperdiciar. Y por último, el principio de enfoque ecosistémico, los ecoconstituyentes con su propuesta, que yo miro y admiro y comparto su lucha, creo que es esencial para nuestra propia sobrevivencia. Esta no es cuestión de desarrollo humano, de que nosotros tenemos la libertad de emprender, o de que, porque a nosotros como que somos tocados por una varita mágica. La naturaleza es parte de nuestra sobrevivencia y no existe posibilidad de que nosotros avancemos, de que podamos sobrevivir si no existen ríos libres, si no existen humedales, bosques y glaciares libres, si no existe una protección primero de la naturaleza antes que la propiedad privada. La propiedad privada nunca más puede ser
eje de las decisiones económicas debe ser la protección de la naturaleza y los ecosistemas. No da para más. Y eso no puede estar en duda nunca más en nuestro sistema y modelo económico. Y por eso me lo voy a jugar como principios fundantes de la Constitución. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Le corresponde ahora a Giovanna Roa. Súper. Hola, primero decirles que estoy muy contenta con esta comisión, no solo por los contenidos que vamos a ver, sino también por el grupo humano. Incluso habiendo personas como Eduardo Martín, con quienes discrepamos en la gran mayoría de las concepciones de sociedad. Aún así, espero de todo corazón, con respeto y diálogo, podamos encontrar algunos puntos en común, por escasos que sean, porque eso es lo que los pueblos esperan de nuestro trabajo. En estas semanas esta Constitución habló de los dolores de los pueblos. Todos los dolores se expusieron y eso me da esperanza de que esta convención es una buena representación del país, que representa efectivamente su diversidad. Lo hemos dicho, lo importante no somos los 154, sino que los y las millones que viven los dolores cotidianos. Esos que lamentablemente constituyen historias de dolor individual. Hoy tenemos la oportunidad de que esos dolores sanen en colectivo. Les garantizo que en esta comisión lucharé por terminar con el gran cerrojo que establece esta Constitución dictatorial para perpetuar un sistema neoliberal que nos agobia y que nos ha hecho ser esclavos del sálvese quien pueda, bajo una mentirosa promesa de desarrollo económico vía meritocracia. Con argumentos y participación avanzaremos incluso cuando en esta misma sala hay personas que lucharán porque nada cambie. El modelo hoy está en disputa y tengo plena esperanza en que triunfaremos. Seguiremos siendo rebeldía alegre. Sepan quienes nos están viendo a través de la transmisión que en esta comisión terminaremos con el Estado subsidiario. Para lograrlo, no solo basta las voluntades de quienes estamos aquí. Necesitamos construirlo con ustedes, con quienes nos están viendo, con quienes siguen este proceso. Por eso tenemos un compromiso irrestricto con la participación. Los y las invitamos a participar, a exigirnos, a estar atentos y sobre todo a iluminar este camino con los distintos saberes. Saberes de todo tipo, saberes académicos, saberes locales, saberes desde el activismo, desde criar, desde los cuidados. Son esos saberes los que representan la diversidad y los que tienen que llegar a la nueva Constitución. Esa participación no solo será durante este proceso, no solo será en esta comisión. Acá, desde este lugar, insistiremos en establecer un Estado participativo que cuente con espacios de democracia directa, como plebiscitos intermedios, mandatos revocatorios e iniciativas populares de ley. Sabemos lo que tenemos que derrocar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que construir? Para mí, como feminista, la respuesta es una democracia feminista, que entregue un paraguas de justicia a todas las luchas que llevamos por tantos años levantando en la calle. El ecofeminismo es justicia social y justicia medioambiental y afortunadamente nos permite soñar. Soñar con una sociedad de cuidados de las personas y de la naturaleza, confiar en el poder de la comunidad. El Estado debe construir comunidad y por lo tanto no se trata de la simple discusión, muchas veces caricaturizada por la derecha de más o menos Estado. Se trata de un Estado cuidador que confía en sus pueblos para ser herramienta de sus anhelos y mandatos populares. Por eso creo que la familia no puede seguir siendo el núcleo fundamental de la sociedad. No porque yo no crea en la familia, creo en la familia, creo en las familias diversas, creo en las familias plurales, pero estoy convencida de que el núcleo fundamental de la sociedad son y deben ser las comunidades. En esta comisión debemos establecer por fin un Estado social y de derechos, un Estado cuidador, que tenga como principio fundamental el respeto a las personas y las comunidades, para construir una comunidad colectiva, cariñosa, que valore la justicia y garantice nuestros derechos. Especialmente los de las mujeres, las personas mayores, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, a quienes habitan la ruralidad, a las disidencias sexuales, a los pueblos originarios y a todos y todas quienes han sido históricamente invisibles para esta sociedad. Un Estado democrático, un Estado paritario, descentralizado, inclusivo, con garantías de participación para los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, con un compromiso por los derechos de la naturaleza. Nuevamente, un Estado cuidador, que socialice los cuidados, que los entienda como responsabilidad de todos y todas, y todes. Debemos garantizar lo que hoy se vulnera,
Debemos garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, los derechos fundamentales y, por supuesto, los derechos humanos. Compañeros y compañeras, creo en el amor como el motor de las transformaciones. Espero que la nueva Constitución se construya desde el amor y la empatía para que logremos lo más importante, el derecho al buen vivir y el derecho a ser felices. Mi compromiso es trabajar incansablemente para estar a la altura de este desafío. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Le corresponde a Luciano Silva. Por favor. Muy bien. Hola a todos. Chile es una república democrática moderna, con libertad de culto y asociación humanista y descentralizada, con una identidad propia a partir de la genuina expresión de su tradición histórica y su diversidad geográfica, étnica y cultural. Se inspiran los valores y principios de la tradición occidental judeo-cristiana, sin perjuicio de los aportes del humanismo laico democrático. Se define a sí misma como una nación que rechaza todo tipo de violencia y reconoce los derechos y los deberes sociales de cada uno de sus habitantes. La libertad de educación, la propiedad pública y privada en el marco de un modelo de desarrollo económico de mercado ecosocial. Ojo, dije ecosocial. Basado en el fomento de la ciencia, la innovación, la tecnología, la conectividad digital, así como la protección del medio ambiente, todo lo anterior bajo una estrategia de regionalización y colaboración territorial entre el mundo público y los actores del mundo privado. ¿Por qué leí esto? Porque yo sé que cada uno de ustedes ha trabajado de manera seria, más allá de los discursos, en lo que queremos y que puede afectar para bien a los chilenos. Yo sé, pero como todos hoy día comenzaron con discursos más bien, quise escribir algunas cosas aquí en el papel y dejar un poco lo que hemos trabajado en forma técnica cada uno con nuestras ideas. Me pregunté para qué una nueva constitución, mientras los escuchaba a ustedes, y con todo respeto estoy seguro que no es para hacer una constitución feminista. Tampoco es para hacer una constitución ecológica. Esto es para hacer una constitución para todos los chilenos. ¿De qué están hablando? ¿Hasta cuándo? Los chilenos nos trajeron aquí por sus sueños y su esperanza, por pensiones dignas, por salud, por educación, por descentralización, por recuperar las aguas como bien prioritario para el uso humano. Es una falacia que Chile nos trajo aquí a redefinir principios y conceptos tan importantes de larga data como la igualdad, el bien común, el hombre, la familia, menos con el 41% de la participación ciudadana en el plebiscito. Un 59% de la población ni siquiera votó. ¿Y ustedes quieren refundar Chile? ¿Qué les pasa? Yo los he apoyado en todo, pero no lleguemos a un extremo de locura donde la propia ciudadanía decida rechazar este proceso, cuando lo que nosotros queremos es que funcione. Van a quedar enojadísimos conmigo. Pero no, sí, me acabas de hacer así con la mano. Pero no, vinimos a decirnos la verdad. En serio, en esta Constitución tienen que caber todos los chilenos. Me preocupa, sobre todo en una comisión donde se tratan principios constitucionales, que se hable de quitar o poner sueños, espíritus o incluir un modelo económico. Beatriz, coordinadora, con todo respeto a las constituciones, no consagran modelos económicos. Plantean los marcos generales para discutir esto el legislador. Era cuestión básica. Por favor. Sin embargo, esto no me parece mal del todo, pero sí está basado en ideologías tan extremas que se van al otro lado, como la que se critica. No vamos a cumplir el mandato. Yo soy del mundo evangélico, el más pobre, el más popular de Chile. Por eso que yo siempre digo que nosotros los evangélicos no representamos a los pobres. Nosotros somos los pobres. Estamos en las poblaciones más complicadas. Es el grupo, y sin embargo es el grupo con mayor movilidad social que hace los estudios de la sociología, el que tiene mayor movilidad social. El mundo evangélico nace en los estratos culturales más pobres y entre la segunda y tercera generación sube a sus adeptos a la clase media. ¿Sabían eso ustedes? ¿Saben cómo lo hace? ¿Con lucha social, violencia, con constituciones extremistas? No, simplemente por el hecho de que existe la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Esto les permite promover el estilo de vida que tienen, que es un estilo de vida austera, trabajadora, solidaria y de rechazo a todo tipo de violencia, que es la base fundamental de la idea de este mundo evangélico, que es el más pobre, es el más popular y que se representa a sí mismo por ser popular y por ser pobre. Y saben ustedes que así recompone el tejido social en los lugares más complicados como las cárceles. 8 de cada 10 reos que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir.
No hay política pública, movimiento progresista, partido político, proyecto que rehabilite como rehabilita la Iglesia evangélica, solo por tener esas libertades. En las poblaciones donde hay narcotráfico, el más complicado, ahí llega una iglesia pentecostal sencilla, con un pastor que uno podría decir es una persona ignorante. En 8 años cambia el contexto. Los muchachos comienzan a ir a estudiar, van a la universidad y transforman sus vidas. ¿Saben por qué? Porque mantienen principios fundamentales que las constituciones que hemos tenido en Chile durante larga data han mantenido. Esto no se trata de refundar Chile, queridos. Chile no nos llamó a esto. Trabajemos por lo que la gente necesita. Pensiones dignas, salud, educación, agua para todos y mejorar lo que ustedes quieran en términos de la tecnología y la inteligencia. Gracias. Considerando que la coordinadora Bea ha sido interpelada, tiene 2 minutos para hacer uso de su derecho a réplica. Así que, por favor, Mario, nuestro secretario, para que contabilice su tiempo. No, es muy cortito y respetando que esta era una interlocución para que cada uno expusiera los principios y quizás a lo mejor con el tono de la convivencia, ahí tengo quizás unos reparos respecto al tono, Luciano, porque, y esto es una opinión muy personal, aquí no hablo como coordinadora, hablo como una compañera constituyente como somos todos y todas. Quizás vamos a tener una discusión, yo creo, áspera en muchos momentos, pero quizás no venimos a dar lecciones, venimos a discutir. Yo no pretendo darle lecciones de lo que yo creo a nadie, sino que venimos a discutir. Y creo que ese es como el mejor tono. Lo que sí, a propósito del derecho a réplica, es muy cortito, porque me mencionaste directamente. La Constitución del 80 consagra un modelo económico. Eso lo sabemos, o sea, lo consagra directamente. Eso es completamente discutible, ¿eh? O sea, pero es discutible, pero afirmar que no es así tajantemente, no, yo no lo comparto. Lo podemos discutir, si tú quieres. Pero es totalmente discutible porque lo afirmamos en el sector que yo represento, lo podemos discutir abiertamente acá, pero para muchos y muchas de nosotros, de hecho estamos acá, lo que instaura la Constitución del 80 es un modelo económico-político y que después trascendió en un modelo además social y cultural, pero sí lo instala. Entonces es un tema a discutir y por eso el derecho a réplica. Muy bien. Gracias, Beatriz. Le corresponde ahora a Paulina Veloso, por favor. Buenos días, colegas. Les doy las gracias primero por haberme esperado. El vuelo se retrasó un poco, así que les pido las disculpas correspondientes. La verdad es que venía escuchando atentamente lo que podía, lo que me permitía la señal de internet a los colegas, y creo que este es un espacio de conversación, de diálogo, y en eso también creo que, con todo el cariño que yo le tengo a Luciano, creo que es importante también el tono en el que uno dice las cosas, porque sabemos que muchas veces el tono en el que se dice tiene mucha más afectación que el contenido de lo que se dice. Entonces creo que eso es algo sumamente importante. Yo hice una especie de punteo en realidad de qué es lo que consideraba importante que nosotros debíamos tratar en esta comisión, y al hablar de los principios constitucionales que serán la base de nuestra institucionalidad. Y por lo mismo también creo que es importante rescatar algunas cosas buenas que tiene nuestra actual Constitución, o que por lo menos yo considero que es relevante el rescatar, y por lo menos así también me lo hizo sentir la ciudadanía en los distintos recorridos que yo hice en mi campaña y que sigo haciendo hasta el día de hoy en mi territorio. El que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, creo que es algo que tiene que seguir existiendo dentro de nuestra nueva Constitución y que tiene una gran relevancia. Y en el fondo la relevancia radica en que tenemos que hacer carne estas palabras, porque sabemos que suena muy poético, suena muy bonito, pero en el fondo hoy en día las personas no somos libres e iguales en dignidad y derechos. Muchas veces vemos los grandes atropellos que sufren los distintos grupos, y eso tenemos también que cambiarlo.
Proscribir las discriminaciones negativas y abogar por las positivas es de suma importancia, ya que, como les decía, no todos tenemos los mismos orígenes y por lo tanto no tenemos las mismas oportunidades. Buscar equiparar las oportunidades e incluir a grupos marginados, excluidos, como sucede con aquellas medidas que promueven, por ejemplo, la integración de las personas con discapacidad, creo que es algo de suma importancia. Ahora escuché que mi colega Giovanna decía que ella no consideraba que la familia debía seguir siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Yo ahí discrepo, creo que la familia debe seguir siendo el centro de nuestra sociedad, pero también comprendo que las familias han ido variando en el tiempo. Ya no tenemos la misma familia que se concebía cuando se creó la Constitución de 1980, y eso también es algo que tenemos que conversar, que tenemos que abrirnos al diálogo porque nuestra realidad como país ha ido cambiando. Debemos seguir siendo un Chile democrático y plural. Yo creo que eso es la base de que podamos seguir también teniendo una república que reconoce a las distintas naciones que habitan en ella. Creo que no tenemos que tenerle miedo a hablar de naciones. Naciones no va en contra del concepto de república. Así que también tenemos que entender ese sentido. Y creo que la participación ciudadana debe ser uno de nuestros grandes ejes. Si hoy día estamos acá es precisamente por eso, porque la ciudadanía se manifestó en un porcentaje alto para unos, en un porcentaje bajo para otros, pero por eso hoy día estamos aquí. Así que la ciudadanía debe seguir siendo quien lleve la batuta en todo esto. Y en eso también la verdad es que he estado viendo varios mecanismos de democracia directa. Creo que debemos perderle el miedo también a eso, debemos confiar más en la gente, debemos confiar más en el poder de los ciudadanos. Por ellos estamos hoy día aquí. Y creo también que el principio de supremacía constitucional y de legalidad deben seguir siendo parte de nuestro país y el Estado debe también seguirlo fortaleciendo. Porque de lo contrario puede ocurrir lo que yo veo en mi territorio, lo que yo veo en el cono sur de la provincia de Arauco. No lo vivo porque no vivo ahí, pero transito de manera constante para ir a ver a mis compatriotas y la verdad es que ya hay una falta absoluta de Estado de Derecho. Entonces también tenemos que ir reconociendo esos temas. Por último, creo que el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, el velar por su protección y resguardo es algo que también tiene que hacernos llegar a un consenso. Que la equidad territorial y la justicia social sea lo que nos inspire y también que la paridad llegó para quedarse. Y creo que eso lo hemos demostrado las mujeres, que estamos abiertas a dialogar y a construir un país mejor para todos y todas. Eso, colegas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Con eso se dio término entonces a la ronda de palabras de todas y todos los integrantes de la comisión, que era el objetivo de esta sesión de la comisión. Quedan unos minutos para que se termine la sesión porque está programada hasta las 11:30, son las 11:19. Quería saber si había algún tema emergente o tema vario, que acordamos que en la tabla de ayer que se iba a abrir siempre al final por si hay algún tema que se quiera hacer presente por parte de algunos de los integrantes de la comisión. Alvin Saldaña. Sí, yo quiero comentarlo recién la intervención de Luciano. No sé si Luciano está acá. Sí, está escuchando. Bueno, porque Luciano, ¿podría escuchar? A mí me deciste que me molestó mucho tu intervención, me pareció violenta. Venir acá en un sermón, para mí me parece que tú no escuchaste las demás intervenciones, llegaste como al final. No, la escuché todo el rato. Yo no te vi conectado. Me parece me parece que debemos respetarnos. Para eso estamos aquí. Digamos, tú tienes tus ideas, ¿ok? Aquí no venís a dar sermones. Déjame terminar. Digamos, las ideas que los demás defendemos son las ideas de nuestro programa, de nuestras campañas, de nuestras luchas, de nuestras vidas. Y las personas también votaron por nosotros en base a esas ideas. Si tú no las compartes, perfecto, para eso es la democracia, para eso debatimos, para eso compartimos ideas. Pero yo no voy a aceptar que vengas a sermonearnos, ¿ok? Digamos, aquí no estamos en una iglesia, ¿ok? Para mí es súper importante el tono, porque el tono refleja el respeto por la diversidad, porque no hay verdad única, Luciano, no hay verdad única. ¿Eso dicen los feministas?
Querido Bueno, Alvin, continúa por sí. favor y luego Luciano va a tener su espacio para responder. Entonces me parece súper importante el practicar una democracia donde aceptemos que no hay verdad única. Los necios creen en la verdad única. La sabiduría occidental se basa en la idea de que solo sé que nada sé. Y de ahí se comprende. Por eso el proceso de aprendizaje es continuo. El que cree que sabe, normalmente la soberanía muestra necesidad. Estamos al borde, ¿cierto?, de una extinción masiva de la especie humana por la creencia de saber que sabemos. Entonces, a mí me parece que claramente, si queremos abordar una democracia diferente, una democracia participativa, que a mi juicio es a lo que se nos ha llamado, tenemos que aceptar que no sabemos también y que tenemos que abrirnos a lo nuevo, digamos, y para eso es este espacio, para construir una democracia diferente. Eso, muchas gracias. Gracias, Alvin. Le tiene 2 minutos que va a cronometrar el secretario. Luciano, porque fue interpelado. Sí, mira, yo primero que nada quiero decir que tengo una manera de hablar. Yo soy bastante enérgico porque exactamente como tú bien dices, estoy acostumbrado a predicar. Nosotros alzamos la voz ahora, pero eso no es violencia. Es una manera de hablar y si el tono es muy fuerte, yo pido disculpas. Pero no me abstengo de lo que estoy diciendo, porque lo creo profundamente y si tú respetas la democracia, vas a tener que escuchar lo que yo creo. Precisamente yo soy una persona que acaba de leer lo que piensa en mi discurso y ahí está bien expresado que yo respeto la ecología, respeto incluso las ideas feministas, respeto todas las diversidades, creo en la plurinacionalidad. Eso ha sido mi discurso todo este tiempo. Lo que yo estoy diciendo de manera enérgica, sí, y perdón por eso, es que estoy empezando a cansarme de los discursos que no tienen fondo. Y ese es mi punto de vista. Tendrán ustedes que aceptarlo. Entonces, cuando tú te refieres a mi persona y dices que yo te estoy dando un sermón, lo que estás haciendo de mí es una caricatura tan terrible y fuerte como la que criticas. Entonces, a mí con esas cosas de manipulaciones no. Yo estoy dando mi punto de vista, voy a ser fuerte, voy a colaborar como lo he hecho todo este tiempo, pero voy a decir lo que creo. Y espero que ya entremos al fondo, porque vuelvo a decir, la gente quiere cambios sociales, no gustos ideológicos refundacionales. Tenemos que salir de eso. No nos llamaron a hacer un nuevo orden, sino a evolucionar hacia una sociedad mejor. Y soy un tipo súper abierto, me vas a ver, como hasta el día de hoy, votando por cosas que no son de mi sector. ¿Qué estás hablando? Entonces, por favor, sí, yo soy un poco fuerte, perdóname. Es lo que sí, eso sí yo te encuentro la razón. Estoy acostumbrado a ser fuerte porque el rigor de la vida me ha hecho así. Te pido perdón. Pero no tengo ninguna mala intención por eso. Creo absolutamente en lo que estoy diciendo. Y fíjate que yo no soy el que quiere imponer un punto de vista aquí. Precisamente no soy yo. Porque el mundo protestante no es así. Gracias. Gracias, Luciano. Ha pedido la palabra Martín Arrau. Muchas gracias. No, un comentario que tiene que ver con esto. Quizás sería bueno, tal como decía Luciano, poder entrar luego y definir tiempos por parte de la coordinación para entrar en el fondo, porque si nos quedamos los discursos políticos y las declaraciones y llevamos varios meses en esto, la gente ve que no entramos mucho. Por ejemplo, pongo un ejemplo de un tema, admitiendo mi ignorancia en esto, la plurinacionalidad. Sería interesante discutir un día para ver de qué se trata, para ver, porque yo le he preguntado a varias personas y cada uno entiende conceptos diferentes, entonces entrar en cada uno de estos asuntos. La subsidiariedad, que por ahí no le gusta mucho, explicar bien de qué se trata, quizás por ahí vamos llegando a acuerdos, pero estos discursos quizás nos hacen más daño de lo que nos ayudan. Muy poco tiempo para muchos conceptos que se entran con liviandad, y en ese sentido, lo que dice Luciano, también coincido con él que hay que ser bien abierto y una constitución bien definida tiene que ser bien amplia para que dé cabida a todas esas concepciones individuales y diferentes, más que imponer esas concepciones individuales y diferentes en la propia redacción, porque eso es discriminar al resto. Muchas gracias. Han pedido la palabra para entrar en este mismo debate. Primero María José Oyarzún y después Jorge Baradit. María José. Yo, la verdad, reforzar lo que menciona el compañero Alvin, creo que Luciano, si bien entiendo que quizás alzar el tono de voz para ti no significa un grado de violencia, pero el hecho de cuestionarnos qué estamos hablando lo que pensamos, lo que creemos, y en ese sentido me gustaría también que pudiésemos, digamos, utilizar otros términos. Yo no quisiera preguntarte de qué estás hablando, Luciano, cómo se te ocurre, ¿verdad?, pensar que en la Constitución no se establece un modelo económico cuando se ocurre.
Creo que los tonos son muy importantes y por otro lado también comparto de cierta forma que es importante ya entrar en materia, comenzar a discutir estos temas, porque claramente lo que sucede cuando cada uno establece su propia visión de los hechos y no tenemos esta oportunidad tal vez de dialogar sobre los conceptos que tenemos sobre la mesa, pueden producirse estos malos entendidos. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, María José. Jorge. Yo solo quiero recuperar la palabra contención de don Agustín Esquella. Yo soy una persona que también tiende a ir al choque. Tuve una banda de punk rock y en mi historia, en Valparaíso, donde no había muchas posibilidades de expresarse, salvo cuando ya no había otra forma de expresarse. Entonces, yo estoy aprendiendo, estoy tratando, porque mi naturaleza es frontal, y estoy de acuerdo en que no significa que porque seamos diferentes tenemos que tolerar el tono. Estoy tratando de yo hacerlo también. Yo quiero llamar a Luciano a que modere su tono, que diga las mismas palabras, pero que se una a una forma, a un consenso. En general, no es así como se le habla a la gente, ¿no? Yo también, y lo digo para mí, te lo está diciendo otro gallo que use ese tono, yo lo voy a intentar, porque el profesor Esquella tiene razón. ¿Ya? Y frente a los discursos, quiero decir unas últimas dos cosas, frente a los discursos, Martín, aquí hay muchos sectores de la sociedad que nunca tuvieron espacio para expresarse. Muchos sectores de la sociedad, muchos grupos invisibilizados que se llaman así por razones obvias. Los discursos fueron además un compromiso de uno con el proceso. Yo sé que aquí hay personas que viven el proceso a contrapelo. Es algo que no quisieran que estuviera ocurriendo. Pero vemos otros para los cuales es un proceso lleno de esperanza, lleno de emoción. Tuviste, no un show, no digo que tú lo hayas dicho, pero no fue un show ni fue una pérdida de tiempo, la manera como las personas se desnudaron, algunos literalmente, desnudaron su alma, sus sueños y lloraron. Eso no se improvisa, eso no es mentira, tampoco digo que tú lo hayas dicho. Para muchos de ellos fue fundamental traer la visión, una visión que nunca había tenido el espacio para expresarse, y para algunos fue una forma de escarbar dentro qué te motivaba para llegar acá. Yo creo que los discursos son muy importantes, no una pérdida de tiempo, ni fueron tampoco, creo, discursos ideologizados. Tiene que ver también con el respeto a lo que quiere decir el otro. Gracias. Pido la palabra. Antes Agustín, tiene 2 minutos Martín, y luego te corresponde a ti. Y vamos a cerrar porque ya son las 11, si no me equivoco, las 11:27. Nuestro secretario va a cronometrar el tiempo, Martín. Sí, cortito. Primero agradecerle a Jorge su contención y tono, porque hemos visto que puede ser feroz también en su tono, así que se reconoce y se agradece. Mira, yo no digo que los discursos sean innecesarios, improductivos, ni nada de eso. Son necesarios, esto es un ambiente político y sin duda es parte digamos. También es muy necesario ya entrar en la materia de fondo, en un trabajo quizás más intelectual, más de argumentos. Yo soy bien cuadrado quizás a veces, y por eso me gusta ya entrar en la materia y empezar a poder escribir y contrastar ideas, ¿no es cierto? Porque cuando dicen por ahí que, no sé, la Constitución consagra o no consagra modelo económico, me encantaría decirles, dígame en qué artículo. No está en ningún artículo. Bueno, es que lo puede hacer. Es una cosa que empezaríamos a perseguirnos la cola y no terminaríamos nunca, y yo creo que no convenceríamos ninguno al otro, digamos. Entonces, por eso creo que es necesario, y con ese tono lo dije, o con esa intención, que sería bueno ahí pedirle la coordinación de ordenarnos, lo que hablábamos la vez pasada, digamos, y poner un temario y entrar ya con tiempo y con contundencia, y ahí don Agustín también nos podrá ayudar bastante. Le estamos poniendo mucho trabajo a don Agustín. Pero efectivamente a ordenar un poco este debate y entrar en la profundidad más allá de lo que hemos hecho en estos discursos, que es necesario, pero yo creo que hay que ir pasando ya a un trabajo un poco más de fondo. Eso era simplemente. Gracias, Martín. Agustín tiene 3 minutos para intervenir. El secretario le va a cronometrar el tiempo. 2 minutos, perdón. Gracias, secretario. Sí, sentí que me daban un minuto extra. Está bien, pero
a nuestro estimado secretario que me cuente, no voy a hablar más de 2 minutos desde el momento que realmente empiece. Contención remancó Jorge, se lo agradezco, porque tenemos que ser conscientes de que si está muy bien expresar emociones, no es saludable la incontinencia emocional. Hay bondad también en la racionalidad, no solo en los buenos sentimientos. Por supuesto que los sentimientos positivos apuntan al bien, apuntan a la verdad, pero tal vez deberíamos pensar un segundo en la bondad que hay en comportarnos racionalmente. Segundo, yo he visto en la convención, y he sido probablemente a veces culpable de eso también, desde luego, cuotas demasiado grandes de desmesura y arrogancia. Ojalá en nuestra comisión no incurramos ni en desmesuras ni en arrogancia. Todos estamos expuestos a esos dos males. Yo el primero, no estoy predicando, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero es recordar a Sócrates. Todos sabemos quién fue Sócrates. Hacía una filosofía callejera, deambulaba por las calles de Atenas e interpelaba a los transeúntes, especialmente a los que iban en poses de sabios o poderosos, y a través de preguntas recurrentes demostraba que no sabían lo que creían saber, o que sabían menos de lo que creían saber, o que sabiendo algo no disponían del lenguaje necesario para transmitirlo persuasivamente a los demás. Miren qué gran lección. Perdón, Sócrates no hacía eso para fastidiar a sus contemporáneos. A todos nos hace muy bien autoexaminarnos para darnos cuenta que muchas veces no sabemos lo que creemos saber, o que sabemos menos, o que sabiendo algo no tenemos el lenguaje para transmitirlo de una manera correcta a los demás. Tiempo, querido Agustín. No, gracias, perdón si me excedí, pero uno siempre puede aprender, no de los profesores como yo, sino de un filósofo tan estimable como fue ese. Luciano, adelante, tiene sus 2 minutos. Muchas gracias. Estoy súper de acuerdo porque nosotros, fíjate que los protestantes estamos formados en la mayéutica, tal como dice Agustín. Y suele tener esos tonos altibajos, de los cuales yo me comprometo, por lo que me interpela justamente Jorge, tiene razón, está haciendo un esfuerzo, yo también lo voy a hacer. Muchas gracias. Y por lo mismo, porque, querido... Sí, ok, pero no se pasen de listo, voy a decir lo que pienso. Porque mira, cuando Jorge, y lo digo con el mayor de los cariños, y que se entienda esto, mira, cuando fueron a rayar mi casa y amenazarme, yo te toleré cuando tú dijiste que era bueno que nosotros sufriéramos. Yo te toleré y perdoné. A mí lo que me molesta, y quiero decírselo, voy a tratar de ser súper calmado porque me cuesta esta cosa, porque estas maneras nuevas que ustedes tienen de entender la violencia, a mí me complica. Se sienten porque uno habla muy fuerte, ya perdón, otra vez estoy usando la ironía, perdón, y les molesta la violencia estructural. Pero hay otra, por ejemplo, para nuestro sector, otro tipo de violencias que son no estructurales ni de palabras, sino de hecho, en las calles, las personas, las que queman vivas, y todas esas cosas son muy dolorosas para nosotros. Por ejemplo, mira el caso, y ya para no salir de la convención, a Ruggiero lo patearon aquí y le dieron de escupitajo. Entonces yo quisiera ver que ustedes, cuando me critiquen a mí, también critiquen eso. Cuando empecemos a equilibrarnos, entonces probablemente el pastor va a tratar de predicar menos. No olviden que los pastores y los predicadores somos también efusivos, pero yo voy a tratar de moderarme, pero creo absolutamente en lo que dije. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Agustín. Si nosotros pensamos que aquí hay miradas nuevas y unívocas de la realidad y no permitimos darnos la capacidad de ver lo que hemos construido, no vamos a hacer un mundo mejor. Y ese es el punto de mi discurso. Pero sí, Jorge, lo voy a hacer. Tiempo, Gracias. querido Luciano. Bueno, estamos terminando esta jornada. Como coordinadora
plantear que ha sido una jornada enriquecedora en el sentido que hemos podido expresar nuestras posturas y nuestras ideologías con total transparencia y con total legitimidad en un debate de ideas respetuoso. Cada una de nosotras y de nosotros tiene una postura política, una manera de entender el mundo, y no tenemos que tener ningún miedo respecto de abordar esa discusión política, esa discusión ideológica en este debate de ideas que se está dando en nuestra convención y en particular en la Comisión de Principios. Justamente con Beatriz creo que les propusimos una fórmula exitosa y acertada de iniciar esta segunda sesión para abrir este debate de fondo que en conjunto vamos a ir profundizando ordenadamente, porque esta jornada ha sido una jornada muy ordenada, donde nos hemos expresado para que la comunidad vaya conociendo cuáles son nuestras posturas legítimas, profundamente legítimas. Así es que agradecemos cada una de las intervenciones y Beatriz también va a cerrar como coordinadora. Tenemos un aviso importante. Eso, ¿cuándo nos cortamos la próxima semana? Sería bueno dejarlo. Sí, eso esa información la va a entregar Bea. Tenemos la posibilidad de quedarnos en este espacio entre las 11:30 y algo, 36, y las 12:30, que es el espacio en que comienza, a las 12:30 comienza el pleno, para trabajar con uno de nuestros apoyos técnicos. ¿Su nombre? Rodrigo. En la incorporación a nuestros celulares de una plataforma para hacer voto en línea desde la comisión. Así es que quienes se quieran quedar, la invitación es a contactarse con Rodrigo para realizar esa instalación en cada uno de los celulares. O sea, eso es, lo ideal es hacerlo porque estamos todas y todos. Seríamos la primera comisión que tiene ya el sistema en línea para votación de comisión. Así que es súper importante que podamos pasar con Rodrigo a instalar el sistema en cada uno de los celulares y que él nos asista para ver cómo se hace eso. Respecto a lo que viene la próxima semana y respecto a una consulta que tenía Martina Rau respecto a la organización, ya comenzó el debate. O sea, hoy día partimos el debate constitucional. Lo que pasa es que hoy día cada uno mostró a qué viene esta comisión. Entonces el debate está iniciándose. La próxima semana, ya que en este pleno vamos a conocer el cronograma propuesto por la mesa, que seguramente se va a votar en el pleno la próxima semana, ya la próxima semana, y llegará la citación correspondiente, estaremos definiendo el cronograma de trabajo de esta comisión en específico. Teniendo eso claro, y yo no sé, y ahí veremos el tiempo que nos tomará, si nos tomará solamente una sesión aclarar nuestro cronograma, porque el cronograma implica no solamente un orden, sino que también implica una mirada política de cómo va a ir ese orden, o sea, tiene una discusión mayor. Si nos involucra solamente una sesión o más, también vamos a ir definiendo y teniendo más claridad respecto, por ejemplo, a cuándo empiecen las audiencias públicas y tomando ciertas definiciones respecto a si nosotros vamos a incentivar ciertas audiencias, como algunas otras comisiones transitorias lo hicieron, o solamente esperar a las que se anoten e ingresen como solicitud de audiencia. Son cuestiones que vamos a ir haciendo la próxima semana. La citación va a llegar de esa manera, pero lo primero que veremos seguramente va a ser el cronograma que va a fijar esta comisión de trabajo, y eso va a ser seguramente una discusión más o menos como la que tuvimos hoy día, porque esta comisión tiene eso, que tiene una profunda carga más ideológica. Así es que con eso se levanta, bueno, entonces, como se pronuncia habitualmente, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta la sesión y se ruega que nos comuniquemos con Rodrigo para ver el tema de la votación electrónica. Muchas gracias.